Christian Brueckner. Quédense con este nombre, porque quizás sea la última pieza del rompecabezas para resolver la desaparición de la pequeña Madeleine McCann. Pero ¿quién es este tal Brueckner? ¿Y qué lo hace ahora, 15 años después, situarse en el foco principal de este suceso? ¿Qué hace ahora poner a esta persona que, aunque parezca mentira, ya se encontraba entre los principales sospechosos casi desde el principio en el centro de la investigación? Vayamos paso a paso y desgranemos cómo hemos llegado hasta aquí. Christian contaba con 29 años de edad cuando Madeleine desaparece aquella noche de mayo de 2007 de su habitación en el apartamento 5A de Praia da Luz. Vivía en esta zona del Algarve portugués desde el año 1995, lugar al que se había trasladado huyendo de una denuncia de pederastia en su Alemania natal. En Portugal vivía de trabajar ocasionalmente en la hostelería, del trapicheo de drogas, la compraventa de automóviles que él mismo reparaba y un detalle a tener muy en cuenta, del robo de apartamentos alquilados por ciudadanos ingleses. De hecho, solía alardear de lo fácil que era desvalijar a esta gente por su exceso de confianza. Días antes de la desaparición de Madeleine, Brueckner deja la casa en la cual vivía y se encontraba a unos 3 kilómetros de los apartamentos turísticos donde la familia McCann se alojaba, pero a escasos metros del sendero que estos cogían para acceder a la playa, y se traslada a vivir en su furgoneta Volkswagen, la cual estaciona muy cerca del complejo turístico Luz Ocean Club, donde los McCann pasaban sus vacaciones. Ahora vayamos a un dato importante. Según varios testigos, días previos a la desaparición se pudo observar a un sospechoso cuyos rasgos físicos parecen concordar con los del imputado merodeando la zona por donde se movían Kate, Gary y sus hijas, incluso, como hemos dicho, en el sendero que la familia cogía para ir a la zona de la playa. Aquí os dejo un retrato robot que se hizo de este individuo, con las declaraciones de estos testigos, los cuales lo describían como un hombre joven de 1,82 m aproximadamente, complexión delgada, ojos azules y cabello rubio. Podéis compararlo con el propio Brueckner y sopesar si encontráis o no parecido. Sea como fuere, se sabe que el 3 de mayo de 2007, aproximadamente sobre las 7:30, un hombre merodeaba por la zona aledaña al recinto vacacional y concretamente a las 7:32, dicho hombre, ahora identificado como Christian Brueckner, realiza una llamada muy cerca de la entrada del apartamento 5A, donde se alojaban los McCann. Se sabe que era él porque es su teléfono el que es posicionado en el lugar. Es más, se conoce el número al que llama, pero no se ha podido saber quién es el interlocutor al otro lado de la línea. Lo que sí se conoce es que la llamada dura aproximadamente 30 minutos. Ahora vayamos a la actualidad, antes de hacer una hipótesis de lo que pudo haber ocurrido. Actualmente, Christian cumple condena en la prisión de la ciudad alemana Kiel por la violación de una turista americana de 72 años, precisamente en Praia da Luz. Pero ¿cómo hemos llegado a este personaje? Tras todas las líneas de investigación, tras todas las hipótesis y sospechosos, siempre estaba el nombre de esta persona. Se sabía que había cometido delitos de pederastia, se sabía que estaba en la zona, justo el mismo día de la desaparición de Madeleine, a escasas horas de producirse, y se sabía que después se marchó al poco de ocurrir los hechos. Así que Scotland Yard, en la operación enmarcada bajo el nombre Grange, pidió colaboración a la Policía Federal Alemana para investigar a este posible sospechoso. Lo primero que las autoridades alemanas intentaron es encontrar la autocaravana en la que Brueckner vivía cuando ocurrieron los hechos. Este vehículo estuvo en su poder hasta 2015, cuando finalmente se deshizo de él vendiéndoselo a un alemán llamado Peter, que tenía un concesionario en Portugal. Este se la compró por 5.500 euros. Peter dijo a la prensa que nunca imaginó que al comprar esta furgoneta se estaba involucrando en algo tan turbio como esto y que le ocasionaría tantos problemas, ya que fue investigado. Cuando se encontró la Volkswagen en un depósito de chatarra, esta fue trasladada a Alemania para proceder a un análisis forense a fondo, en busca de alguna prueba que pudiese incriminarlo en el caso de Madeleine. Tras ser registrada, se encontraron varios bañadores infantiles, pelucas
brujas y disfraces, y algo que vinculaba directamente a Christian con la pequeña Madeleine. Aunque no ha podido trascender de forma oficial qué es exactamente lo que se halló, el encargado de la investigación, Hans Christian Wolters, se encontraba muy satisfecho con las indagaciones y análisis y dijo ante los medios que no eran pruebas forenses lo aparecido, sino pruebas. Y gracias a estas pruebas estaban seguros de que él era el asesino de Madeleine McCann. Sandra Fergueiras le preguntó directamente si habían encontrado algo perteneciente a la niña. Este respondió con evasivas y haciendo alusión a que no podían dar más detalles porque, según las leyes alemanas, no se puede hablar de las pruebas encontradas contra una persona hasta que dichas pruebas se le han mostrado al propio acusado, y esto aún no había sucedido. De todas formas, ante la insistencia de la periodista que le volvió a preguntar, ¿niega entonces este hallazgo? Walter respondió con un no. Quiero negarlo, lo que hacía más que evidente que algo habían encontrado. Sé que muchos se estarán preguntando qué es lo que encontraron o qué es lo que supuestamente hallaron en el vehículo que pudiese pertenecer a Madeleine 15 años después de su desaparición. Pues bien, según ha trascendido y siempre de forma extraoficial, lo encontrado durante el registro de la camper no es otra cosa que fibras pertenecientes al pijama rosa que la pequeña Madeleine portaba aquella noche en la que fue secuestrada. Ahora vayamos a la principal hipótesis que barajan los investigadores, no solo alemanes, sino también ingleses y portugueses. Decir que estos últimos ya han situado a Christian Bruckner en calidad de arguido. Esta maniobra la han llevado a cabo para evitar la prescripción del delito, aunque según fuentes de la Fiscalía alemana, en este país ese delito no tiene prescripción, por lo que no habría sido necesaria dicha maniobra. Con todo y con eso, vayamos a la línea argumental y al cronograma que pudo llevar a cabo el principal y ahora imputado durante la desaparición de la pequeña Madeleine. Al parecer, lo más lógico para los investigadores es pensar que Christian hizo un seguimiento de la familia McCann, seguimiento cuyo fin no era otro que entrar en el apartamento y desvalijarlos, tal y como había hecho en otras ocasiones y de lo cual había alardeado. Recordemos que la pareja inglesa tenía un ritual repetitivo y predecible que llevaba a cabo todas las noches desde su llegada a Praia da Luz, por lo que para este delincuente alemán resultaría bastante sencillo entrar y robar. Según piensan, este observaba cómo los adultos marchaban y dejaban a los niños en el apartamento, cosa que ya había visto suceder los días previos. Y en un momento dado, tras la última ronda en torno a las 9:30 que hace uno de los hombres y la de Kate, aprovecha para colarse por la ventana del bajo y acceder al apartamento 5A. Aquí es donde se plantea la duda. ¿Fue a por Madeleine porque la vio una presa fácil? ¿Fue un secuestro por encargo? ¿O la pequeña se despertó y lo sorprendió haciendo cambiar los planes de este depredador sexual? Sea como fuere, se hace con la menor y sale a la calle donde es visto por diversos testigos transportando a la niña en brazos. Después se supone que la lleva a su vehículo y el resto esperemos que pueda conocerse en un futuro. Sobre todo para poder terminar dando con el paradero de la pequeña Madeleine. Esto es una hipótesis, pero hay más datos que los agentes usan para apoyar esta teoría. Al parecer, horas antes de suceder la desaparición de la pequeña, Christian se despide de su novia y le dice que le ha salido un trabajo y estará 2 días fuera. Da un paseo y realiza la famosa llamada desde las inmediaciones del apartamento de los McCann. Al día siguiente, transfiere a otra persona otro de sus vehículos que tenía su nombre, un Jaguar XJR6 de 1993 con matrícula alemana. Aún a día de hoy sigue sin conocerse quién era la persona a la que llamó y tampoco se conoce la identidad de la persona a la que transfirió el vehículo. Hay que hacer una pequeña mención en este punto para apuntillar, valga la redundancia, que también se unió a la sospecha de los investigadores la declaración de un testigo que decía ser amigo del sospechoso y el cual cuenta que este le confesó mientras bebían unas cervezas en un restaurante y en la tele ponían un especial por cumplirse 10 años de la desaparición de la pequeña, que él sabía perfectamente lo que le había pasado. Todo esto, unido a que según los investigadores este carece de coartada para negar el crimen, llevan a pensar que él es el verdadero culpable de la desaparición. Pero,
¿qué antecedentes tiene este personaje que, unido a todo lo que ya se ha mencionado, puede afianzar más aún su culpabilidad? Brueckner tiene 2 condenas anteriores por contacto sexual con niñas. Además, está siendo investigado por el posible secuestro de la niña alemana Inga Geirecke, que desapareció en 2015 cuando tenía 5 años en el estado federado de Sajonia-Anhalt durante una excursión familiar. También se está intentando vincular con un niño llamado René Gesse, de 6 años de edad y desaparecido en el Algarve portugués durante unas vacaciones familiares en el año de 1996. Ha sido señalado por Hazel Behan, una mujer irlandesa que sufrió violación en Portugal en el año 2004. Declaró que el violador iba con el rostro tapado, además hablaba inglés con un acento alemán, medía algo más de 1,80 m, era rubio y tenía unos ojos azules penetrantes con una marca distintiva en la parte superior del muslo derecho que podría ser una marca de nacimiento o un tatuaje. Con todos estos datos y pruebas, parece casi imposible que finalmente no se pueda armar una acusación que lleve a este individuo ante los tribunales y cargue con la culpa de lo ocurrido en Praia da Luz aquella noche del 3 de mayo de 2007. Aún así, podrían surgir algunas preguntas tales como: si se encontraba delante de los apartamentos a las 7:30 aproximadamente y los McCann abandonan dichos apartamentos sobre las 8:30, ¿por qué esperó al intervalo de entre las 9:30 y las 10 para cometer su delito? Yo, personalmente, a estas preguntas le daría 2 posibles respuestas. Aquí, en el sur de la península, por esta fecha oscurece en torno a las 9:20, más o menos. Podría ser que esperase a que el manto de la noche cayese para hacer más fácil su ocultación y hacer más difícil que fuera visto. O también podría ser que, coincidiendo con la rutina de los McCann, y si recordáis de los capítulos anteriores que hicimos mención a ello, puede que esta no fuese su primera intentona y en la del día anterior fue descubierto por los niños que aún no estaban profundamente dormidos y se pusieron a llorar. Igual quiso dar un margen mayor de tiempo para evitar este hecho. Otra de las cosas que podemos preguntarnos es: ¿qué necesidad tiene de entrar por la ventana que da directamente al cuarto de los pequeños, pudiendo despertarlos, cuando, si verdaderamente ha seguido la rutina de la pareja inglesa, sabía perfectamente que la puerta no tenía la llave echada, ya que seguramente vio varias veces durante su espionaje acceder al apartamento a varios de los padres para ver si sus hijos dormían? ¿Es posible que no fuese el robo su fin, sino directamente el secuestro de la pequeña Madeleine y por eso accede al dormitorio de la niña desde la ventana? Porque realmente en ningún momento se hace referencia a que el apartamento estuviese registrado o desordenado, ni se echó en falta ningún objeto. Si Madeleine sorprende a Christian durante el robo, ¿qué estaba haciendo este para no llevarse ni desordenar nada? Estas son algunas de las preguntas que podemos hacernos y quizás darle alguna respuesta, pero lógicamente aún quedan muchas más que no sabemos si algún día podrán enmarcarse y hacer cuadrar todo el puzzle que compone este caso, como que el peluche de la cría estuviese en una estantería, que los perros marcasen olor a cadáver en los puntos donde lo marcaron y, sobre todo, que lo marcasen en un coche que se alquiló 25 días después de la desaparición de la niña. Aunque verdaderamente no sabemos si Madeleine pudo abandonar la habitación después de fallecer y, de ser así, haber dejado su rastro en distintas zonas del apartamento, incluidas sus ropas, las ropas de cama y otros enseres que pudieron tener contacto con la familia y ésta distribuir quizás el olor. Recordemos que el intruso sabía que tenía entre 20 y 30 minutos para hacer lo que le viniese en gana. Y hasta aquí la docuserie de este terrible suceso que aún a día de hoy queda mucho para que esté resuelto y podamos dar una explicación lógica a todas estas incógnitas que hemos planteado. Yo os he expuesto los hechos y las pruebas y ahora sois vosotros los que tenéis que valorar cuál pudo ser la concatenación de acontecimientos que llevó finalmente a la desaparición de la pequeña Madeleine McCann. Soy Triunarts. Buenas noches.